internacional. Las y los maestros para salvar el año escolar 1960 de los planteles de la ocupación militar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no exclusivamente por un motivo laboral o de interés particular de los docentes. Durante los primeros años de su existencia, una de sus ocupaciones fue agotar un programa escolar con frecuencia interrumpido por los acontecimientos políticos o por la incursión de la política y de la banda colorada en los recintos escolares. La ADP también desarrolló en términos públicos el déficit y la deserción escolar en contraste con la construcción de los famosos palacios escolares, con un escandaloso derroche de recursos provenientes del financiamiento internacional, los contenidos y los métodos de reforma de la educación media. La primera gran lucha de la ADP fue en noviembre del año 1972. Fue por el establecimiento del estatuto y el escalafón de los trabajadores de la enseñanza. Esta huelga obligó al gobierno a promulgar una caricatura de escalafón, permaneciendo hasta hoy pendiente el establecimiento de verdad de la carrera docente, que es el propósito de este mecanismo legal. Durante la década de los 80 promovió y fue uno de los principales actores junto a la comunidad internacional y al empresariado nacional del Plan Decenal de Educación y de los debates que dieron como resultado la nueva Ley de Educación en el año 1997. La ADP de hoy está en deuda con los maestros de los colegios. Este sector promovió y organizó la ADP durante los primeros 10 años de vida de la organización. Rafael Santos, el secretario general que encabezó la huelga de 1980, una de las jornadas más prolongadas e intensa que ha vivido el Magisterio Nacional en toda su historia, provenía del sector privado. El carácter sindical que ha tenido la ADP y que nos conocemos se debe a la gran y activa participación del personal docente en su constitución. La base de la ADP es la Asamblea de Profesores de las Escuelas. La ADP es esa asamblea de profesores multiplicada en cada una de las escuelas que existen en el país. Ella es tan fuerte y tan unida como esas asambleas. Fundación de la ADP. Desde un primer momento se forjó la idea de construir una nueva organización de educadores que ocupara el vacío dejado por la desaparición de FENAMA, a la misma vez que se realizara un proceso de lucha y protesta que reabriera los centros educativos y lograra la desocupación de la UAS. La Asamblea del Teatro Agua y Luz decidió por unanimidad construir la Asociación Dominicana de Profesores ADPs. ¿En qué fecha? El 13 de abril del 1970. Y eligió su primera dirección, compuesta en forma tripartita por representantes del sector universitario, de la enseñanza pública y de los colegios privados. A menos de un mes de su fundación, el 6 de mayo de 1970, la ADP celebró en el Cine Lido de Santo Domingo la Asamblea de Estudiantes y Profesores por la Salvación de la Educación Nacional. Es decir, desde un primer momento la ADP estableció una política de frente al estudiantado y sus organizaciones que casi inmediatamente se extendió a los padres, madres y a los diferentes sectores organizados de las comunidades. La fundación de la ADP fue la respuesta de las y los educadores dominicanos a una brutal agresión contra la educación perpetuada por el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, que cerró las escuelas y ocupó la Universidad del Estado para imponer su primera reelección sobre las protestas que ella estaba provocando en amplios sectores sociales y en todo el territorio nacional. La ADP, con luces y sombras en su devenir histórico,
ha construido ricas experiencias de lucha y ha conquistado importantes reivindicaciones económicas, sociales y profesionales para el magisterio dominicano. Hablamos de nuestros históricos compromisos con la calidad de la educación, pues para solo citar un referente, hará ya 20 años de que el Sexto Congreso Nacional de la ADP en septiembre de 1990 planteábamos entonces que la calidad era un componente esencial en el proceso hacia la superación de los rezagos y desafíos de la educación dominicana. En sus 40 años ha alcanzado la plenitud de su desarrollo organizacional y da firmes pasos en respuesta a los nuevos desafíos. La fundación de la ADP el 13 de abril del 1970 en el Teatro Agua y Luz del Centro de los Héroes y Mártires de Constanza, Maimón y Estero Hondo, en medio de muy adversas condiciones democráticas y de libertades públicas, y el Congreso Nacional del Plan Decenal del 2 al 5 de diciembre de 1992, con el que culminaron los trabajos de los 113 congresos municipales y 28 provinciales en todo el país. Son apenas dos de tantos puntos luminosos de la digna historia del magisterio nacional. La ADP siempre ha estado al servicio de los docentes, velando por cada uno de sus afiliados. Por tanto, debemos de proteger, debemos de cuidar la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, organismo, podríamos decir, en el país, que ha logrado mantenerse durante tanto tiempo con credibilidad, con lucha en favor de los más desposeídos.